Saludos. Em, Siguiendo con este ciclo de videos, vamos a iniciar con uno de los diagramas más importantes para el estudio de los estados de agregación que vienen siendo los diagramas de fase. En un diagrama de fase hay una variedad de información. Por ejemplo, aquí tenemos que en el eje de las abscisas está la alteración de la temperatura y en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje de las Y, vemos la alteración de la presión. Estas son las variables más importantes. Cuando usted, por ejemplo, se mueve por aumento de temperatura, eso es indicativo que se va a mover de izquierda a derecha. En caso contrario, en disminución de temperatura se va a mover de derecha a izquierda. Si es por aumento de presión, implica que vaya de abajo hacia arriba. Por disminución de presión, de arriba hacia abajo. Entonces, observen que están las regiones divididas por medio de curvas. Esta curva divide este estado, que en este caso viene siendo todo el estado sólido. En la parte derecha vemos la fase gaseosa y si vamos analizando poco a poco las otras partes, vemos que el estado líquido, la fase líquida queda en esta parte. Entonces, este punto recibe el nombre de punto crítico, punto triple. Este punto triple es indicativo que en este parámetro se encuentran las tres curvas, que es indicativo que en este hay una mezcla de los tres estados de agregación. Vemos otras formas como la temperatura crítica, que es donde llega el punto máximo de este diagrama de fase, como también la presión crítica, que viene siendo el momento donde ocurre el punto crítico, que también tiene unas condiciones. En química, cuando hablamos de condiciones, nos estamos refiriendo que nos dé el valor de la temperatura y la presión. Cuando vayamos especificando acá, vemos entonces un diagrama de fase de la molécula de agua. Entonces, este diagrama de fase solamente del agua. Vemos que el punto triple se encuentra en las siguientes condiciones: a 0.01 grados Celsius y a una presión de 0,006 atmósferas. En este punto ocurre el punto triple. Si nos vamos al punto crítico, las condiciones en que se encuentran está a una temperatura de 374 grados Celsius y 218 atmósferas de presión. Ahora, estas curvas separan los estados de agregación, o sea, en este caso el estado sólido del estado gaseoso. Por lo tanto, esta curva recibe el nombre de línea de sublimación, pero también recibe el nombre de línea de deposición porque también en este caso ocurre de gas a sólido, solamente que de gas a sólido es por disminución de temperatura y por aumento de temperatura ocurre la sublimación. Aquí tenemos la curva que separa el agua del gas. Esta curva recibe el nombre de línea de evaporación por aumento de temperatura, porque si vamos por disminución de temperatura, entonces ocurre una condensación. Mientras que la fase que separa el agua sólida del agua líquida recibe el nombre de línea de fusión o línea de congelación. Ambos dependen del procedimiento que ocurra, si ya está ocurriendo eh, por aumento de temperatura o por disminución del mismo. Entonces, si hacemos el siguiente ejemplo, vamos a hacer el análisis del mismo. Por ejemplo, en el punto A, aquí acabo de señalar el punto A, este es el punto A. ¿En qué estado se encuentra? Si usted se observa, él está en la región blanca. Por lo tanto, esta sustancia se encuentra en estado sólido. Ahora la pregunta, ¿qué sucedería en un aumento de temperatura? O sea que este punto se va a mover. Si estamos hablando de aumento de temperatura, indica que él se va a mover hacia la derecha. Y vemos que ocurre que de sólido se funde en este punto y se convierte en líquido. ¿Ok? Otra cosa interesante de los diagramas de fase es cuando vemos este punto rojo. Este punto rojo me indica que está a una atmósfera de presión, que son las condiciones que nosotros vivimos. Inclusive hay condiciones mucho más bajas, que son las montañosas,
pero no se ve una alteración mucho más brusca. Entonces, en esa temperatura, en esa presión de una atmósfera, vemos que ocurre fusión y vemos que si hay más aumento de temperatura, ocurre entonces una evaporación. Fusión ocurre a 0 grados Celsius y la evaporación ocurre a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. ¿Ok? Entonces, en este tipo de presión, de condiciones como la presión, no ocurre sublimación, porque para que ocurra sublimación tiene que ser a condiciones mucho más bajas de presión. Ahora, ¿qué sucedería en el punto A en un aumento de temperatura? Ya se les indicó que se va a convertir de sólido a líquido. Ahora, ¿qué le va a suceder en una disminución brusca de presión? O sea, quiere decir que este punto tiene que bajar. Y si se baja, entonces el estado sólido se va a convertir en estado gaseoso, ocurriendo entonces una sublimación. Entonces, si hacemos ahora el ejemplo del punto B, dice, de acuerdo a la imagen del diagrama, del agua, el punto B se encuentra en estado líquido. ¿Qué debería hacer el analista si quiere congelar la sustancia? Si yo quisiera congelar esta sustancia, lo que tengo que hacer es bajar la temperatura, o sea, para que se mueva hacia la izquierda, y para luego sublimarlo. Entonces, si yo quiero sublimar esta sustancia que congelé, entonces va a ocurrir una disminución de presión. Recuerden que en este caso ocurre, esta es la línea de fusión, pero como va en paso contrario, ocurrió una congelación. Ahora, ¿qué debe realizar el analista si éste decide convertir en gas a la sustancia de forma inmediata? Estando aquí en el punto B, veo que tengo dos alternativas para convertirlo en gas, que baje la presión o que suba la temperatura. En ambos casos ocurre la evaporación. ¿Qué sucedería a la sustancia en un aumento de presión? Ahora, este punto, si aumentara la presión, usted va a darse cuenta que no ocurre cambio de estado, que sigue siendo líquido. ¿Ok? Bien. Continuando ahora con el análisis de los diagramas de fase, aquí vemos el del dióxido de carbono. Observe que a una atmósfera de presión solamente va a ocurrir una sublimación, no ocurre otro cambio de estado, pero a temperaturas mucho más bajas. A indicativo entonces que en nuestras temperaturas que vivimos, el dióxido de carbono solamente está en estado gaseoso, porque para que ocurran los otros cambios de estado, él tiene que tener presiones elevadas. Por lo tanto, con esto finalizo este siguiente video. Antes de, claro, algo que quiero también aclarar y me disculpan, es que el punto triple, las condiciones del punto triple para el dióxido de carbono es que sea una temperatura de menos 56.4 y una presión atmosférica de 5.2 atmósferas. Y para el tiempo, para el punto crítico vemos que las condiciones son 73 atmósferas y 31,1 grados Celsius. Entonces, esto es importante, la lectura de los diagramas de fase.